Freud nació en 1856 y falleció en 1939. Fue médico, se dedicó a estudiar el área de la neurología. También es denominado el padre del psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría para comprender el inconsciente y una terapia para superar los problemas anímicos de las personas. La teoría que desarrolló Freud planteaba que la personalidad consiste de tres componentes: el ello, el yo y el superyo. El ello funciona a nivel inconsciente, reúne nuestros impulsos primarios y su propósito es la búsqueda del placer. Un ejemplo del ello sería cuando un bebé hambriento llora para ser alimentado. No le importa si su madre está profundamente dormida. Para el bebé su necesidad es primordial y no parará en sus demandas hasta que no estén satisfechas. Después seguimos con el yo, que funciona a nivel consciente, actúa como guía ante la realidad. Es la mediadora entre el ello y el superyo. Un ejemplo, si una persona tiene sed, el yo intentará determinar cuál es la mejor manera de obtener algo para saciar de manera efectiva y segura la sed. Y por último, seguimos con el superyo, que es cuando representa lo correcto e incorrecto para la sociedad, según la concepción y moldeamiento de los padres. El superyo es todo lo impuesto por la sociedad, relacionado con la ética y la moral. El individuo no tiene el superyo desde que nace, sino que comienza a tener conciencia del mismo entre los 4 y 5 años. Freud presentó 3 niveles de funcionamiento psíquico: consciente, preconsciente y inconsciente. El nivel consciente está formado por percepciones, pensamientos y recuerdos de los que somos conscientes en cada momento. Esta instancia psíquica se rige por el principio de realidad. El preconsciente está constituido por pensamientos, recuerdos y aprendizajes no conscientes, pero podemos acceder a ellos con facilidad. Y el inconsciente está compuesto de deseos o pulsiones innatas reprimidas que han escapado a la conciencia. Rara vez acceden a ella y cuando lo hacen es de forma encubierta. El inconsciente, según Freud, es dinámico y se basa en el principio del placer. Sigmund Freud distingue 3 etapas en el desarrollo psicosexual del niño: etapa oral, etapa anal y etapa fálica. En la etapa oral abarca del nacimiento hasta los 15 meses aproximadamente. En esta etapa el bebé se relaciona principalmente con el entorno a través de la boca, obteniendo así el placer. Ejemplo, succión y el chupeteo. En la etapa anal abarca desde los 15 meses hasta los 3 años aproximadamente. En esta etapa el bebé comienza a controlar los esfínteres, ya que retener y soltar le causa placer. Y por último, la etapa fálica aparece entre los 3 y 4 años, cuando los niños descubren que llegando las manos a la zona genital obtienen placer. Comienza la curiosidad, la angustia y la confusión que provocan las diferencias de anatomía sexual del varón y de la niña. Entre los 5 y 6 años entran a la fase del complejo de Edipo. Los sentimientos del niño hacia la madre y de la niña hacia el padre entran en pugna. Sienten por ellos amor y celos, rivalidad y dependencia. Henry Wallon nació en 1879 y falleció en 1962. Fue médico, psicólogo y pedagogo francés. Fue uno de los fundadores de la psicología genética. Wallon plantea los siguientes conceptos centrales. Emoción permite el acceso a la vida psíquica y por ende el comienzo de las relaciones sociales. Se manifiesta en las variaciones del tono muscular. La función postular posibilita la expresión de las emociones. Simbiosis afectiva. Wallon afirmaba que el movimiento es la emoción exteriorizada. Por lo tanto, la evolución en las relaciones entre el niño y el mundo que lo rodea vendrá dada por una progresiva organización de sus movimientos. Y por último, el otro. El desarrollo se da desde lo social hacia lo individual. El sujeto es un ser esencialmente social, lo es genéticamente. Socius o alter, medios y grupos sociales. Wallon plantea la existencia de 2 leyes que regulan y determinan el desarrollo. Por un lado, la ley de alternancia funcional, que se relaciona con la orientación de la actividad del infante en cada etapa de su desarrollo.
Y por el otro tenemos la ley de preponderancia funcional y de integración funcional. Las acciones nuevas y distintas se integran con aquellas más primitivas. Sucesión de preponderancia entre las funciones dominantes de cada etapa. La maduración es la que posibilita este funcionamiento. Para explicar el desarrollo psicológico de un sujeto desde su nacimiento hasta la pubertad, Wallon describe 4 estadios. Antes de hablar de los estadios, voy a explicar qué es la orientación y cuáles son los tipos. La orientación está relacionada con las características típicas de la personalidad del niño en cada etapa. Vamos a encontrar 2 tipos de orientación, la centrípeta y la centrífuga. La centrípeta está vinculada a la constitución del propio yo, mientras que el centrífuga está vinculada a la construcción de la relación con el medio. El primer estadio es el estadio de impulsividad motriz y emocional, que abarca desde el nacimiento hasta el año aproximadamente, posee una orientación centrípeta, se dirige a la constitución subjetiva, se desarrollan las condiciones fisiológicas y sociales, por ejemplo, la sonrisa. El segundo estadio es del sensorio motriz y proyectivo, que abarca entre el segundo y el tercer año de vida y que posee una orientación centrífuga. La función dominante es la actividad sensorio-motriz, como la imitación, los juegos de acción, la marcha. Y el estadio del personalismo abarca de los 3 a 5 años aproximadamente, posee una orientación centrípeta, está compuesta por 3 periodos: oposición-inhibición, edad de gracia, 4 años aproximadamente, y representación de roles. Y el último estadio es el estadio del pensamiento categorial, que abarca desde los 5 años hasta los 12. Posee una orientación centrífuga, su función dominante es la conquista y el conocimiento del mundo exterior. Se encuentra subdividido en 2 periodos, el pensamiento sincrético, que es hasta los 9 años, y el pensamiento categoría, que comienza a comparar los objetos entre sí, tiempo, movimiento, personalidad polivalente, cambios de conducta y crisis de la pubertad. Jean Piaget fue biólogo, psicólogo y el creador de la epistemología genética. Nació en Suiza en el año 1896 y murió en Ginebra en el año 1980. Jean Piaget fue el fundador de la teoría psicogenética. Esta teoría se ocupa de la génesis del conocimiento y del estudio de los procesos que intervienen en dicha génesis. Piaget decía que el conocimiento se construye en un proceso de interacción con el mundo y que la inteligencia es una capacidad adaptativa que pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Y que esta inteligencia se construye enlazada por factores del desarrollo, como los procesos madurativos, la experiencia adquirida, experiencia social y equilibración. Los procesos madurativos se refiere a la aparición de los cambios biológicos. Cuando él expone las experiencias adquiridas, son las experiencias que nosotros heredamos. Y la experiencia social es lo que el sujeto aprende con interacción constante con los demás. Y la equilibración es un mecanismo interno característico en la interacción entre el sujeto y su entorno. Piaget formula que estos factores son determinantes e influyentes en el desarrollo de la inteligencia. Piaget asumió que heredamos 2 tendencias básicas, denominadas funciones invariantes. Una es la tendencia a la organización, que dice que todo sujeto nace con tendencia a organizar sus procesos de pensamientos o estructuras psicológicas. Y la segunda es la tendencia a la adaptación, proceso orientado en 2 direcciones, en la asimilación, el cual consiste en la incorporación de información nueva, y la acomodación es cuando el sujeto modifica sus esquemas existentes en función al objeto o información nueva. Esta adaptación va cambiando en función de los estadios del desarrollo del pensamiento, los cuales Piaget dividió en 4 periodos. El primer periodo es el periodo sensorio-motor, que va desde los 0 a los 2 años.
En este periodo no hay pensamiento. El niño o niña tiene una inteligencia tipo práctica. El pensamiento se manifiesta por actos y poseen los primeros reflejos, los cuales son movimientos innatos que tiene el bebé. Por ejemplo, el de succión o el de prehensión. Estos reflejos duran hasta llegar a ser movimientos voluntarios. Y el periodo número 2 es el periodo del pensamiento preoperacional, que va desde los 2 a los 6 o 7 años aproximadamente. En este periodo, Piaget nos dice que el niño representa el mundo mentalmente, por pensamiento. Tiene la posibilidad de coordinar significado, o sea, sería una representación con un significante. Aparece la función simbólica, y lo cual hace que esta función simbólica se desarrolle son 5 conductas: la imitación, el juego simbólico, el dibujo, la imagen mental y el lenguaje naciente. Luego tenemos el tercer estadio, que es el pensamiento operacional concreto, que abarca de los 7 a los 11 años, en la cual Piaget la denomina la inteligencia en la edad escolar, que es cuando el niño empieza a utilizar operaciones mentales y la lógica para reflexionar sobre diferentes hechos que ocurren a su alrededor. Y luego tenemos el pensamiento operacional formal, que es de los 11 en adelante, que abarca el nivel más alto de desarrollo, el pensamiento en el cual el pensamiento pasa de lo real a lo posible, es decir, el pensamiento abstracto, que comprende la información de un modo más flexible. Lev Vygotsky nació en 1896 y murió en 1934. Fue un psicólogo ruso, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo y fundador de la psicología histórico-cultural. Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado de un proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. El desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos culturales como el lenguaje, que inicialmente no nos pertenece, sino que pertenecen al grupo humano en el cual nacemos. Estos humanos nos transmiten a nosotros estos productos culturales a través de una interacción social. Esto se refiere a que se centra en la importancia que tiene el entorno social de los individuos, así como el lenguaje y la colaboración mutua para la adquisición y la transmisión de dicha cultura, tomando como muy importante el aprendizaje, ya que este posibilita el desarrollo. El niño responde al estímulo, pero también actúa sobre ellos y los modifica. En su teoría denomina una zona de desarrollo próximo, es decir, un espacio, una distancia que existe entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. La zona de desarrollo real se refiere a lo que el individuo puede aprender de manera individual, es decir, lo que puede aprender solo. Y la zona de desarrollo potencial hace referencia a lo que un individuo puede aprender con un otro, con una interacción social, con una persona más capaz. Esta teoría, donde se puede ver más reflejada, es en la etapa preoperacional de Piaget, donde el niño entra a la edad escolar, ya que al tener un lenguaje mucho más fluido, hace que la vida social del niño aumenta e impulsa su desarrollo intelectual. Si observamos las últimas 2 teorías mencionadas, las 2 coinciden en que la interacción social es un factor que ayuda al desarrollo. Pero a diferencia de Vygotsky, que dice que él plantea que la interacción es como
algo que determina a que el niño o niña pueda conocer o aprender. Piaget dice que la interacción social es un factor que ayuda al desarrollo intelectual, pero no es un factor que determine la inteligencia. Sí es un influyente, pero no determina, en diferencia a lo que dice Vygotsky.